Muy buenos días, mi nombre es Paola López y el tema que decidí abordar hoy son los principios básicos de la economía del autor Gregory McKinney. Este libro fue publicado en 1997 y nos da unas lecciones fundamentales de la economía con ejemplos muy sencillos de cómo aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar de primero qué es la economía. La economía es la gestión de la sociedad, de los recursos, ¿cierto? Y es importante tenerlos en claro porque estos recursos son escasos. Significa que nosotros tenemos a nuestro alcance unos recursos que son limitados. Todos los recursos o servicios provienen también de los recursos naturales. Y yo creo que ya nos hemos dado cuenta en el 2023 que los recursos del medio ambiente se nos están agotando. Y eso es lo que la sociedad todavía no ha entendido, sino que se ha generado un tema de consumismo, que los individuos deseamos tener muchísimas cosas, ¿cierto? Sin importar si estamos afectando directamente o no a la naturaleza. La escasez, hablamos de carácter limitado de los recursos en la sociedad. Y dentro de estos 10 principios de economía, que nos hace reflejar que no es sino un grupo de personas que se interrelacionan en su vida diaria. Entonces no se habla de la economía como Estado, la economía como empresas, sino que la economía también tiene que ver desde nuestra vida diaria. Y es una conducta que reflejamos todos nosotros. Entonces se inician en los primeros 4 principios de los que habla el autor, se habla desde la economía de nosotros como individuos. El primer principio habla de los individuos que enfrentan disyuntivas. ¿Qué quiere decir esto? Para obtener lo que se quiere, en ocasiones se debe renunciar a otra cosa que también se desea, pero no es tan importante. Como un ejemplo de la vida diaria. Me quedo en mi casa viendo una película o voy al gimnasio, ¿cierto? Voy a renunciar a la comodidad de estar viendo una película para hacer algo que de verdad necesito, de pronto más que lo que deseo, que es quedarme viendo televisión. El segundo habla del coste de una cosa, es aquella a lo que se renuncia para conseguir otra. Los individuos deben de comparar los costos para tomar una decisión y si los beneficios de las distintas posibilidades. O sea, nosotros como individuos debemos de empezar a comparar el costo de cada producto o un servicio que deseemos adquirir con los beneficios que nos pueden dar cada uno. Es un ejemplo de la vida cotidiana. Deseo realizar un viaje, ¿cierto? Me sale más barato en autobús, pero voy a llegar más cansado y me voy a demorar más tiempo en el recorrido. O me compro unos tiquetes de avión que me salen mucho más costosos, pero el beneficio sería llegar mucho más a tiempo o gastar menos tiempo en el recorrido y llegar sin tanto cansancio. Bueno, el tercer principio habla de las personas relacionadas piensan en términos marginales. ¿Qué quiere decir esto? Al tomar una decisión hay que aplicar el ajuste o aplicar algunos ajustes adicionales que se llaman los cambios marginales. Ejemplo, el beneficio adicional que conlleva trabajar una horita más en la oficina en vez de gastar ese tiempo de ocio. Puedo adelantar trabajos, informes que tenga que entregar a tiempo y no verme como muy afanado a la hora del límite o la fecha de entrega, ¿cierto? De eso hablan los términos marginales. Bueno, el cuarto principio habla que los individuos responden a incentivos. ¿Qué quiere decir esto? Los individuos o nosotros tomamos decisiones comparando los costos y los beneficios y su conducta, nuestra conducta puede cambiar cuando los costos y beneficios, es decir, los individuos responden a incentivos. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, en una oficina, en una empresa, darle un bono a los trabajadores que mejor se desempeñaron en el mes o dejarlos salir más temprano. Obviamente usted va a tener, un ser humano responde a esos estímulos y de acuerdo a ese estímulo que me están dando, pues yo puedo seguir trabajando para seguir siendo un buen empleado y generando mayor producción dentro de la empresa, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del principio número 5. El principio número 5 que nos dice
El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas tienen por competencias, se ven beneficiadas. El comercio, ejemplo, entre dos países, ejemplo, Venezuela o Colombia, puede mejorar el bienestar de los dos. Al abrirse nuevamente la frontera, se generó nuevamente relaciones económicas bilaterales que están realmente incentivando mucho en materia económica, no solamente las empresas cercanas, digamos, a la frontera entre Cúcuta, sino también a los individuos y al país entero, porque se ha generado más ingresos en tema de exportaciones hacia el vecino país para muchos empresarios acá en Colombia, y obviamente eso se ve reflejado en la calidad de vida de las personas que se ven directamente involucradas en este tipo de negocios. Vamos a hablar del principio número 6, que habla de los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. ¿Esto qué nos quiere decir? La forma de organizar la economía de manera libre y así el individuo poder elegir qué hacer y qué quiere producir. O sea, yo me quiero dedicar a vender, a ser manufacturera, a vender servicios, a vender ropa, sea que lo quiero exportar o importar. De esto habla el principio número 6, ¿cierto? Bueno, ya vamos a hablar del principio número 7, que habla de que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, obvio. Existen muchas razones para decir que el Estado interviene en la economía directa de cualquier individuo, porque ellos pueden fomentar la eficiencia, la equidad a la hora de tener un mercado más sano. ¿Qué quiere decir esto? La libre competencia o libre mercado. Yo tengo la opción de elegir en qué tienda quiero comprar, en qué telefonía móvil quiero estar, ya sea por los beneficios que me produce a mí, el sector donde estoy porque hay mejor señal. Entonces, obviamente, al generar ese tipo de políticas, el Estado sí tiene intervención directa a la hora de mejorar la economía de un país. También hablamos de el principio número 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Sí, la productividad en cantidad de bienes y servicios producidos con cada hora de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Ese es el principio número 9, el principio número 8. Cuando más productivo sea un país, el mejor en esa calidad de vida es mucho mejor. Ejemplo, en una familia de 5 personas, todos tienen acceso a un trabajo digno, a educación digna, de calidad, además salarios bien remunerados. Obviamente la economía es cíclica, y si una familia tiene los suficientes ingresos, puede generar también que la tienda al lado progresa porque tengo dinero para comprarle a este pequeño comerciante, o voy a ir a cine más frecuentemente porque me alcanza el dinero, o voy a poder comprar un mercado mucho más grande, entonces ya al supermercado le están entrando unos ingresos. Entonces por eso yo hablo de que la economía es cíclica, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del principio número 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. A esto que nos refiere directamente a la inflación, ¿cierto? Al tener más dinero circulando, obviamente va a aumentar la cantidad de demanda de productos o servicios, y al haber mayor demanda va a haber aumento de los precios al consumidor final. A eso es lo que se le llama inflación. Por eso no es recomendable en ningún país, ejemplo en el caso de Venezuela, que su país, su gobierno, las políticas internas que tiene, decidió imprimir más billetes, y lo único que hizo fue aumentar la inflación en un 300% en el último año, y desmejoró la calidad de vida de todos sus pobladores, y su economía obviamente se vino a pique. Hoy por hoy la economía del país vecino es una de las economías mayor golpeadas después de la pandemia. El principio número 10 habla sobre la sociedad enfrenta una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Lo que enfrenta la sociedad en el momento de tomar una decisión a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Ejemplo,
Si un gobierno reduce la cantidad de dinero que hay en su economía, a largo plazo las consecuencias de este cambio de política es un descenso en el nivel general de los precios. Pero cuando se habla de un descenso general de los precios, dice que se debe aumentar, o se supone, algunos expertos economistas hablan que se debe aumentar el empleo y debe disminuir pues la tasa del desempleo. Pero realmente, ejemplo, en Colombia no se ha visto que lo que se ha visto es en los últimos 6 meses que se ha venido disminuyendo la inflación. Se bajó a un solo dígito el nivel de cantidad de desempleo que hay. Entonces, al disminuir la inflación, se aumenta el número de personas ocupadas laborando. Entonces, por eso me pareció interesante hablar de los 10 principios de la economía, porque es un tema que todos deberíamos de tener en conocimiento, porque es un tema que nos afecta a todos en el diario vivir. Y eso es todo, muchas gracias.